Dios les bendiga a todos. Bueno, aquí estamos de nuevo en la presencia de nuestro buen Dios, gozándonos y alegrándonos por su favor, por su ayuda, por su respaldo divino y bueno, por todas sus maravillas, por todos sus cuidados, por todo. Y maravillándonos de todos los regalos maravillosos espirituales que el Señor nos ha dado. Y saber que el Señor tiene el control absolutamente de todo, que Él tiene el control y que todo apunta a un plan, todo apunta a un propósito, a algo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y esto nos debe alentar, nos debe animar, nos debe llenar de mucha fe, de mucho regocijo, de mucha confianza. Saber que el Señor tiene el control absolutamente de todo. Él no ha perdido el control de nada, absolutamente de nada. Él es experto en arreglar problemas, Él es experto en sacar provecho de las situaciones difíciles y complicadas, y siempre lo ha hecho a través de hombres de fe, de hombres y mujeres que han sabido creer y confiar en Él. Así que nos gozamos, nos alegramos por todo esto que está aconteciendo, porque sabemos que detrás de todo esto, como ya lo he dicho muchas veces, está Dios para llevándonos, empujándonos a algo grande, algo poderoso, algo supremamente maravilloso. Y bueno, quiero leer una palabra que está en el libro de los Romanos, en el capítulo 11, en el capítulo, en el capítulo 8, dice la palabra de Dios, en el versículo 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros. Muy bien, el tema que vamos a tratar se llama Somos guardados para un gran propósito. Somos guardados por el Señor. El Señor tiene un plan, el Señor tiene un propósito, como ya lo dije hace un momento. Y este texto lo está hablando el apóstol Pablo. ¿Y quién es el apóstol Pablo? El apóstol Pablo es una persona que fue lo que nosotros podríamos decir de malo. Se portó mal con el pueblo de Dios, todo. Pero tenía mucho conocimiento de la palabra, pero él no entendía los tiempos, él no entendía lo que había acontecido de la manifestación del Hijo de Dios, no entendía la manifestación del Espíritu Santo y no entendía muchas cosas que estaban sucediendo en ese momento en Israel, y él creía, pues él tenía celo de Dios. Lo que hoy podemos mirar, digamos, el religioso que se opone a la verdad de Dios, y entre ellos yo fui uno de esos. Yo me opuse a esta verdad por años, me resistí a esta verdad. Ustedes lo saben, yo la leía, leía mucho, es más, hasta hablaba de Dios, pero no me sometía a esta verdad. Y el apóstol Pablo llega a un momento en que tiene un encuentro personal con Jesucristo, que es lo que a muchos nos falta, o nos faltaba más bien, pero a algunos les falta, porque bueno, yo reconozco y rectifico, yo tuve ese encuentro con el Señor, un día, y todo empezó a cambiar a partir de ese momento. Bueno, yo no di ese cambio tan rápido como lo dio el apóstol Pablo, que él da un cambio en su vida de 180 grados completamente para hacer la voluntad de Dios. Y este hombre tiene un encuentro con el Señor. Dice que estaba al mediodía, iba en pleno mediodía, camino a Damasco a buscar a los cristianos ya con órdenes para traerlos presos y encerrarlos. Y en ese momento dice que una luz lo sorprendió. Él iba con más gente. Cayeron al piso
Y el hombre se levanta y pregunta, Señor, Señor, ¿quién eres? Y el Señor le dice, muchacho, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y él no estaba, él creía que estaba persiguiendo a unos cristianos y estaba persiguiendo al Señor, al Dios que él, digamos, profesaba y cuidaba. Y el Señor le dice, mire, Pablo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. O sea, te estás golpeando tú mismo, te estás dando contra el mundo y no te has dado cuenta. Y bueno, este hombre empieza su vida cristiana y de los que más escribieron cartas, de los que más hablaron de la revelación del Señor, fue el apóstol Pablo, y tanto que aquí deja entrever en el capítulo 8, deja entrever cosas muy poderosas, muy grandes, que es lo que nosotros debemos reconocer, ese poder maravilloso, esa revelación del Espíritu Santo, esa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros como creyentes tenemos ese poder, tenemos ese regalo maravilloso que de pronto algunas personas apagan el espíritu. El mismo apóstol Pablo le escribe a los de Colosas y les dice, mire, por favor, no apaguen el espíritu. En un texto dice, no se burlen de las profecías, valoren, pero sobre todo mantengan el Espíritu Santo avivado, mantengan vivo ese poder, mantengan vivo esa expectativa de lo que Dios quiere hacer y está haciendo. Y pensando en esta situación que estamos viviendo y en esta pandemia y la gente preocupada, cristianos que se asustan porque hablan del chip y hablan de la marca del 666 y todas esas cosas. Hermanos, ¿en qué mundo estamos? ¿En qué Dios hemos creído? Todo eso está escrito en la palabra, debe suceder. Y cuando el Señor habló de todas esas profecías y de los últimos tiempos y de todo lo que acontecería, dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero ni una tilde, ni una jota dejará de cumplirse. Esto para los israelitas, una tilde o una jota tenían que ver con muchísimas cosas. Entonces nosotros tenemos que ser muy conscientes de esto. Esto no nos debe aterrar. Hay gente que se agarra con el diablo y dice que este virus fue del diablo y que el diablo se lo inventó en un laboratorio por allá en China y que entonces el diablo y que el orden mundial se tiene que cumplir, sea a través del diablo, a través del que sea, todo lo que el Señor dijo se va a cumplir. Pero algo que nosotros debemos entender es que como iglesia nosotros vamos a ser guardados. Como iglesia la palabra de Dios dice que en época de escasez seremos saciados. Pasaremos necesidad por un momento, pero Él no va a dejar que usted y yo muramos de hambre. Él no va a dejar. Además, si Dios permitiera la muerte de alguno en esta situación de un cristiano, hermano, ese cristiano no se perdió, ese cristiano se fue a encontrarse con su Señor. Está en el cielo, está a salvo, está asegurado. Entonces no hay por qué temer, no hay por qué tener temor de las malas noticias ni alarmarnos. Deberíamos de alarmarnos y preocuparnos más bien, oiga, yo le estoy creyendo a la palabra, estoy identificando la situación que está aconteciendo, la identifico por la palabra o estoy reprendiendo al diablo y a las enfermedades para que se vayan. La palabra de Dios dice que ninguna plaga tocará nuestra morada, nada que destruya tocará nuestra familia, nos tocará a nosotros. Pero entonces yo debo entender. Hay diferencia, dice la palabra, que se verá la diferencia entre el que le cree a Dios y el que no le cree, entre el que le sirve y el que no le sirve. Así que no se preocupe, si usted le sirve a Dios, si usted ha creído en Jesucristo, Jesucristo es su Señor, no tiene por qué preocuparse, no tiene de qué angustiarse. Nosotros tenemos todo de parte del Señor. Entonces, esta palabra me habla de que del poder del Espíritu Santo en nosotros. Romanos 8:1 dice, y si el Espíritu Santo está, ya no hay ninguna condenación para los que están en el Espíritu, los que no andamos conforme a la carne, y nosotros andamos con el Espíritu, andamos de acuerdo al Espíritu.
nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, nos dejamos ministrar por el Espíritu Santo, dejamos que el Espíritu Santo nos revele, dejamos que el Espíritu Santo nos dé convicción y lo más poderoso, que nos llene. ¿Que nos llene de qué? De su presencia, de su poder. Entonces vamos a mirar algunas situaciones que el Señor me daba a conocer en su palabra. La palabra de Dios dice en Primera de Pedro, en el capítulo 1, dice que nosotros, el versículo 4 dice que nosotros somos guardados por su divino poder. Somos guardados para alabanza y gloria de su nombre. Somos guardados, ¿por qué? Porque el plan y el propósito que Dios tiene a través de nosotros sí o sí se tiene que cumplir. La palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 7 dice que el oro se prueba en el fuego y el cristiano se prueba en el sufrimiento. Nosotros no somos librados del sufrimiento, pero de la tribulación y de la gran tribulación y esas cosas, nosotros vamos a ser librados. Eso es lo que yo tengo entendido por la palabra. Ahora no voy a discutir temas teológicos ni esas cosas, pero debemos tener puesta nuestra confianza en el Señor y saber que su buena voluntad se va a cumplir en nosotros. Saber que el Espíritu, que el poder que levantó a Jesucristo de los muertos opera en nosotros. Entonces, en estos momentos es cuando verdaderamente nuestra fe está probada, pero probada y la prueba ¿cómo va a ser? ¿Me voy a enfermar o qué va a ser? No, estamos siendo probados a ver qué hacemos con el poder que Dios nos ha dado, qué medio vamos a usar, cómo nos vamos a redireccionar, qué vamos a hacer con el poder que Dios nos ha dado, cómo lo vamos a transmitir, cómo se lo vamos a dar a la gente. Si a nosotros se nos encomendó una misión muy grande, muy poderosa, es ser testigos del poder de Dios aquí en la tierra, ser testigos de que tenemos el Espíritu Santo, ser testigos de que somos nuevas criaturas, ser testigos de que tenemos poder y autoridad delegada por el Señor. Cuando el Señor está allí reunido en el capítulo 16 de San Mateo, está reunido con los discípulos y hay un mover del Señor en milagros, prodigios, señales, Juan en la cárcel, bueno, una cantidad de cosas, y el Señor pregunta, bueno, el Señor estaba probando la fe de estos chicos, pero les quería entregar algo grande ese día, algo poderoso, pero ellos así todo no lo entendían. Y el Señor siempre, recordemos que el día que el Señor se llevó a Juan, a Pedro y a Jacobo al monte y se reveló allí a ellos, ellos no entendieron todo lo que aconteció allí, no pudieron entender todo. Regresando, el Señor les dijo, mire, hagamos una cosa, esto que ustedes han visto no se lo vayan a decir a nadie hasta que yo sea glorificado. O sea, cuando la gente vea que yo he muerto y que he resucitado y que he sido llevado al cielo, ahí sí digan lo que pasó aquí. De lo contrario, no les van a creer, porque no les van a preguntar, ¿y qué hicieron? ¿Qué le preguntaron qué había que hacer, cómo era el reino de los cielos? Preguntaron qué pasaba. No preguntamos nada. ¿Y quiénes estaban allí? No, pues estaba Moisés y estaba Elías. Pero ustedes no dijeron nada, no preguntaron cómo es el cielo que hay allí, qué les pasa. Entonces el Señor dijo, eso deben de callarlo y lo van a decir cuando ya ustedes tengan el Espíritu Santo, cuando ya ustedes estén investidos de poder, ahí sí, y cuando la gente sepa que yo resucité, van a creer. Entonces allí el Señor les pregunta, en el capítulo 16 de San Mateo, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos pues se nota que tenían una confusión muy clara y dicen, no, Señor, pues unos dicen que es Elías, que Juan Bautista o que algún otro profeta que ha resucitado. Bueno, ¿y ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Todos se quedaron callados, pero ¿qué decimos? Uno diría, no, pues, ¿qué vamos a decir si sabemos que viene de Nazaret, que es hijo de José y María, que sus hermanas y sus hermanos están aquí con nosotros? Le decimos eso, pero ¿qué va a decir si él dice que es hijo de Dios? Vamos a chocar, lo vamos a enojar. Y bueno, están ahí pensando, y Pedro, viene el Espíritu Santo y le dice lo que tenía que decir, y él le dice, Señor,
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor no dijo, Pedro, chévere, gracias amigo, gracias, qué bueno que reconoces quién soy yo. El Señor le dice, Pedro, bienaventurado eres tú porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y luego el Señor le suelta una palabra poderosa. Y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No le dice sobre tú, Pedro, que es lo que muchos se confunden y dicen que Pedro, pues digo esto con respeto, porque sé que este mensaje va a llegar a muchas personas. Y a propósito, quiero comentarles que el Señor me ha inquietado mucho a hablar de mi testimonio ahora que estamos manejando de alguna manera medios de comunicación y estos mensajes están llegando a mucha gente que no conoce la palabra de Dios, está llegando a familiares míos, a amigos, a gente conocida, a unos que no eran tan amigos también, pero que yo ya los perdoné y creo que ellos ya me perdonaron. Entonces el Señor me ha inquietado mucho hablar de mi testimonio y la verdad que yo fui un religioso muy tremendo y estaba convencido de muchas cosas de la religión, pero entendí que las religiones son mandamientos de hombres y es honrar al Señor en vano, porque en una oportunidad el Señor lo dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Bien invalidan el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Entonces las tradiciones invalidan el mandamiento de Dios. Y allí estaba el Señor diciéndole, tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿quién es la roca? La roca es Cristo. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuáles son las puertas del Hades? El pecado, la inmundicia, la corrupción, las obras del diablo, todo eso. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. El Señor le estaba diciendo el poder que le iba a dar a la iglesia, a usted y a mí. Porque la iglesia no nació en Roma. La iglesia nació en Jerusalén el día de Pentecostés. Ese día nació la iglesia cristiana. Ese día sucedieron cosas, se marcó la historia de este planeta. Y por eso vamos en el año 2020. Entonces, ¿qué vamos a mirar? Que Dios como iglesia nos ha dado poder y nos ha dado autoridad sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre todas esas cosas. Yo, en mi experiencia como cristiano, sé que es que a uno le ministran liberación y sé que es autoliberarse. Y sé también que es ministrar liberación a otros. Y sé que es orar por sanidad y ver los milagros, ver prodigios, ver muchas cosas. Porque algo que ha hecho Dios a través de este humilde servidor indigno de todo esto es usar mi vida para cosas muy poderosas, milagros creativos, muchas cosas. Y yo estoy orando por milagros y en los devocionales estoy orando por milagros, los devocionales que envío en las madrugadas y están sucediendo milagros grandes, liberaciones, cosas poderosísimas. Pero bueno, el asunto es, ¿qué somos? Dice la Biblia en primera de Pedro 2:9 dice de esta manera, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Señor nos saca del mundo de tinieblas y nos da todos estos privilegios, llamémoslo estos cargos espirituales, para algo grande, para algo poderoso. Termino con esto. El Señor resucitado le dijo a los discípulos, mire muchachos, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Imagínense, el sueño de Dios es que esta nación, donde estamos en este momento, Colombia, sea un discípulo del Señor. Que las naciones, cada nación sea un discípulo del Señor. Que cada familia sea un discípulo del Señor. Que cada uno de nosotros seamos discípulos del Señor, no discípulos de una religión, del Señor. Y yo en esto quiero agradecer profundamente a las personas que empezaron a encaminarme por el camino de la verdad, empezando
por el primer amigo que me llevó a una iglesia cristiana y los pastores que me han encaminado. He tenido dos personas que me han pastoreado, el pastor Ricardo Díaz, donde yo llegué, y el pastor Alberto Correa, un hombre que es muy celoso de la verdad. Y nos enseñó, nos edificó en esta verdad, en la verdad del Señor, en la verdad que hay en la vida cristiana, en el poder de la fe, en el poder de servir al Señor, en el de hacer la voluntad del Señor. Es que en esto hay mucho poder. Cuando usted obedece al Señor, cuando usted obedece la palabra, cuando nosotros nos bajamos de la barca y empezamos a andar sobre las aguas, sobre las dificultades, sobre los problemas, comprobamos que ese poder es real. El poder de Él es real, está en usted, está en mí, ahí está el Señor. Y Él no va a parar hasta cumplir el propósito de Él en cada uno de nosotros. Todo esto que está aconteciendo, simplemente Dios lo está permitiendo. Tiene que pasar, lo dijo el Hijo de Dios, pero Él quiere que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, nos movamos en esa dimensión de poder, en esa dimensión de mostrar la gloria de Dios, mostrando ese cambio, mostrando ese poder, mostrando ese gozo, mostrando ese fruto del Espíritu Santo, que es lo que la gente necesita en este momento. La gente está aterrada, la gente está pensando, bueno, y ahorita se termina la cuarentena y todo el mundo va a morir, y qué va a pasar, y esto va a suceder. Es el momento apropiado para nosotros hablar de las maravillas de Dios, transmitir este poder no solamente a los nuestros, sino a todo el prójimo. Les bendigo, Dios les guarde. Recuerde que estamos guardados por el poder de Dios para un propósito grande, para un propósito poderoso. Y recuerde que usted es un instrumento creado por Dios para buenas obras, para alabanza y gloria de su nombre. Y otra cosa, usted fue llamado por el Señor. ¿Desde cuándo? Desde el vientre fue llamado. Usted es propiedad de Dios. Yo soy propiedad de Dios. Y qué bueno, porque con Él todo es bueno. Le bendigo, Dios le guarde y Dios siga usando su vida con mucho poder donde quiera que esté. Bendiciones.